Vamos a continuar, por lo tanto, con el desarrollo cognitivo y siempre haré alusión a los conceptos teóricos que vimos en el apartado anterior, ya que están muy vinculados a estas nuevas aportaciones. En este caso me voy a detener fundamentalmente en ver cómo evoluciona la propia conciencia, o sea, la conciencia que nosotros tenemos de nosotros mismos o de nosotros. Y una segunda parte relacionada con el diseño de una actividad de estimulación cognitiva en el aula. Trabajo que van a tener que realizar a nivel individual y complementado también con el diseño de una hoja de observación. En un primer momento, si nosotros si nos vamos a centrar en la evolución de la propia conciencia, nosotros tenemos que tener en cuenta que en un primer momento tanto el niño como la niña es un ser de carácter indiferenciado. Esto significa que no existe una diferencia entre su yo y su no yo, ni tan siquiera puede tener conciencia de su propia existencia ni conocimiento de sí mismo. Esta indiferenciación significa que no puede saber dónde termina su boca y dónde empieza el pecho que lo alimenta. No puede saber que tiene hambre o si tiene la piel irritada. Simplemente llora cuando se produce un desequilibrio que vive como una sensación de displacer. Tampoco puede saber cuál es la posición de sus piernas y de sus brazos, ni es consciente de la posición de su cuerpo en la cuna. Y por lo tanto, esto es una sensación, una situación de cuerpo fragmentado, porque ni lo conoce ni lo controla. Es a raíz del propio proceso de la maduración y de la interacción con su entorno lo que va a facilitar que vaya tomando conciencia de sí mismo. Indicar también, haciendo alusión al apartado anterior, que las relaciones son fundamentales en este sentido y que si bien el niño emite una conducta y la causa, tiene un efecto inmediato en el medio, y esta interacción entre el medio y el fin de conseguirlo es lo que contribuye que vaya enriqueciendo paulatinamente y vaya tomando conciencia de sí mismo. No obstante, recuerden que no siempre sus necesidades son satisfechas, por lo tanto, esto es lo que nosotros hemos denominado como displacer o la falta de placer, si quisiéramos entenderlo con mayor propiedad. ¿Cómo evoluciona la toma de la conciencia? Desde el primer momento. O sea, en la vivencia empieza a sentirse cuando el niño o la niña quiere conseguir algo, y esto le impulsará a buscar mecanismos que le ayuden a ser mucho más independiente. Es decir, el desarrollo cognitivo hace posible el avance hacia el conocimiento de sí mismo. Es difícil pensar que un ser humano pueda adquirir la conciencia de sí mismo al margen de la interacción social, porque inicialmente está unido simbióticamente a la madre. Primero, esta simbiosis es biológica y luego es de dependencia física y psíquica, ya que sin sus cuidados o sin el cuidado de alguien que ejerza esta función no podría sobrevivir ni desarrollarse. Después de los primeros meses, y eso ya lo saben ustedes, el bebé ya puede ir diferenciándose entre las distintas personas que lo cuidan. La madre, el padre, la abuela, la tía, la canguro, por ejemplo, a través de las diferentes clases de estímulos que de ellos recibe. Manera de darle alimentación, de hablarle, de acariciarle. Y también ya puede empezar a vivenciar entre él mismo, o sea, su yo, y los demás, ya que su madre y las demás personas que lo cuidan no siempre están presentes y por tanto a veces no se satisfacen enseguida sus necesidades. Así, el bebé puede encontrar otro tipo de estimulación que proviene de él mismo: chuparse el dedo, tocarse las manos, escuchar y repetir los sonidos que él mismo emite, mirar el movimiento. A partir de los 4 o 5 meses conoce de manera práctica su efectividad para provocar respuestas del entorno. Esto es lo que hacía yo alusión con respecto a las causas y efectos.
llorar más o menos fuerte para que su madre o su padre acudan a quitar la cabeza o parte del cuerpo y así obtener una respuesta determinada. Pero fundamentalmente ya en torno a los 18 meses, ha sentado ya las bases para la formación en él de un modelo interno de sí mismo que llama autoconcepto. Recuerden que a esta edad empieza a elaborar su propia conciencia, asumiendo activamente la separación y viéndose como un ser diferente. Utiliza mecanismos para resolver determinados conflictos o determinados retos que le propone su relación con los objetos o con la vida misma. A los 24 meses ya puede experimentar sentimientos de competencia y competencia por haber logrado hacer algo o no. De tal forma, ya aquí tenemos el lenguaje propiamente y en un momento dado puede tener incluso una apreciación de cómo es su comportamiento, si es aceptado o no es aceptado por las personas que le rodean. Pero ya a la edad de 3 años, según Vallone, reafirman esta autonomía de conciencia de sí mismo y de una personalidad propia. La conciencia de sí mismo va evolucionando en la persona durante toda la vida por las experiencias y conocimientos acumulados y por los cambios y transformaciones en sus capacidades de acuerdo con la edad. Bueno, hasta aquí todo lo relacionado con la evolución de la conciencia propia, elemento importante para diferenciarnos con el resto y tener un mayor acercamiento sobre nuestra personalidad. Dentro de este apartado me resulta interesante cuál va a ser nuestra función para favorecer un desarrollo integral de los menores y las menores con las que nosotros vayamos a trabajar. En este caso llamamos estimulación cognitiva en la infancia aquellas acciones que nosotros vamos a desarrollar para que se produzcan una mejora de los procesos cognitivos y por lo tanto de los aprendizajes tanto en niñas como en niños. Recuerden que se puede aplicar en todos los niños y en todas las niñas. Puede ser naturalmente de carácter preventivo y también de carácter rehabilitador si atendemos a que podemos encontrarnos con grupos de niños que pueden tener algunas dificultades en esta área. También recalcar o incidir o subrayar que siempre que trabajemos en un área estamos también estimulando el resto de las áreas, ¿bien? Porque no podemos fragmentar a un niño o una niña, sino que siempre estamos trabajando a nivel global. Veamos, por ejemplo, en este caso, cuando se produce una estimulación cognitiva de 0 a 3 años, dentro de los ejercicios y actividades que nosotros podemos realizar en los 6 primeros meses, en este caso son los juegos de observación y de exploración. Creo que en los otros módulos han visto la cesta del tesoro o el juego heurístico o incluso las sesiones que nosotros hacemos de psicomotricidad contribuyen un poco a satisfacer estas demandas. Veamos, por ejemplo, también qué es lo que les voy a pedir en este apartado. Por una parte van a tener que diseñar una observación y registro del desarrollo cognitivo, ¿vale? Con un instrumento de evaluación. Pero antes que nada van a tener que hacer una ficha en la cual recojan una sesión. Esta ficha en concreto, el área que van a estimular, si se dan cuenta, tienen la parte cognitiva. La edad no debe superar los 36 meses. Bien, los objetivos que van a perseguir, recuerden que tienen que elegir 3 objetivos, aunque aquí solo les pongo uno nada más, y me voy a centrar si están bien elegidos, no es una parte bastante evaluable. El material que precisan, el tiempo no puede ser muy largo, ya que la atención, como también indiqué en su momento, es bastante débil en edades muy tempranas. El desarrollo de la actividad tiene que estar bien secuenciado, o sea, bien ordenado, ¿vale? Y la evaluación, que me gustaría que eligieran una escala de frecuencia,
y observaciones o cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad. Pasando a la hoja de observación, es el instrumento básico para trabajar, para evaluar las competencias cognitivas o motoras o sensoriales de un niño o una niña, y en la cual tienen que valorar. Cuando le indique a ustedes, dispondrán de un documento donde se especificarán los pasos que tienen que seguir para la elaboración de ambas tareas, y a su vez les indicaré algunas web donde ustedes pueden recoger los ítems para elaborar la hoja de observación. La hoja de observación tiene que ser muy parecida a esta. Recuerden que está compuesto por 4 columnas. La primera de ellas son los indicadores o los criterios a evaluar durante el proceso de observación. Luego, si está o no iniciado, si lo va logrando, si está en proceso o si lo tiene completamente adquirido. ¿Vale? Y luego recuerden que signos de alerta son aquellos criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta, que los chiquillos y las chiquillas tienen que tener asumidos, ¿vale? Y en caso contrario puede haber un retraso en la adquisición de dichos componentes y que demandan de nosotros una mayor intervención. Si ustedes se dan cuenta a grandes rasgos, lo tienen también en los apuntes, les pone a la edad de 3 meses, ausencia o retraso en adquisiciones socioafectivas, significa que a los 3 meses no tiene la sonrisa social, no es capaz de seguir ocularmente un objeto que se desliza por el suelo, o que ustedes se la pasan también enfrente, y no es capaz tampoco de coordinar, de llevar la mano para coger un objeto. En cuanto a las competencias motrices, incapacidad para mantener la cabeza derecha, y luego también son extremadamente irritables. A los 6 meses, si se dan cuenta, son la falta de inversión fisiológica del tono muscular. ¿Qué significa para ustedes hipertonía, hipotonía? Ya son conceptos que dimos en su momento, no los voy a repetir aquí, tampoco los voy a definir. Y alteraciones de la motilidad o del movimiento, ¿vale? Recuerden que los signos de alerta también pueden ser persistencia de reflejos primarios, que ya también me imagino que tendrán que repasarlos si quieren consolidar estos aprendizajes. Persistencia de una reacción tónica simétrica. Miren a ver qué significa ese concepto. Ausencia de sedestación con apoyo, ¿vale? Falta de prensión voluntaria con la mano. Bueno, y a 9 meses o 12 meses también no quiero detenerme mucho en estos momentos. Bueno, nada, hasta la próxima. Nos veremos el lunes. Si no pasa nada, un poco les comentaré presencialmente en qué va a consistir el tema, esta fase del tema, y a su vez van a poder contar con este recurso en la plataforma para que ustedes perfectamente puedan verlo de forma indiferida. Bueno, un abrazo, como siempre.